Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan a través de RadioGénesis.tv y Vivo para Cristo TV en este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo y les doy una cordial bienvenida a este tema apasionante en el estudio de la palabra a través del libro de Éxodo. Bien, en el comienzo de semana estuvimos en el capítulo 7 y a partir del capítulo 7 tratamos la primera de las 10 plagas que azotan a Egipto a través de la vara de Aarón, por supuesto la mano de Moisés y la bendición absoluta de Dios en todo cuanto está pasando. Vimos entonces la primera de ellas y estuvimos en el capítulo 7, verso 8, hablando específicamente de la importancia de lo que ya Dios había entregado a Moisés, que era una vara, la mano y el agua que se convertirá en sangre. A partir del verso 14 entramos a nuestra primera de las plagas y es la sangre. Mencionamos entonces cuán importante es este aspecto toda vez que el río Nilo era el punto de idolatría máxima posible hasta este entonces para este pueblo Egipto. Para este pueblo de egipcios, un pueblo idólatra, un pueblo que tenía un sinnúmero de dioses, y vemos cómo es importante que Dios Todopoderoso hace una advertencia a Moisés y le dice: ve por la mañana Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió o se volverá culebra. Esta es una interesante historia toda vez que la acción de Moisés frente a Faraón lleva consigo la autoridad. Recuerden que en uno de los temas anteriores estábamos hablando de la importancia del llamamiento. Y el llamamiento mencionamos que ese llamamiento lo hizo Dios a Moisés a través de aquella zarza ardiente y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, a quienes también me presenté y me presenté como el Shaddai, el Dios de promesa. Por favor, escriba esto: el Shaddai, el Dios de promesa. Dios prometió a Abraham, prometió a Isaac y prometió a Jacob. Pero ahora, en este texto vemos cómo se presenta el Dios Todopoderoso, el gran yo soy. Y ahora, este Dios Todopoderoso ahora es un cumplidor de las promesas. Este cumplidor de las promesas le indica a Moisés paso a paso lo que debe hacer. Y vemos cómo el primer punto fue atacar directamente a ese Dios con letra pequeña o con D minúscula, a ese Dios llamado el río Nilo, a ese Dios llamado Faraón, quien dijo: yo soy el Dios, yo soy el Nilo es Dios y yo soy el Faraón. Muy bien, vamos a nuestra segunda plaga y es específicamente en el capítulo 8. Por favor, preste atención a lo que estamos haciendo en el ejercicio. Usted va a tomar papel y lápiz, para los que toman atenta nota, por supuesto, y vamos a ir desarrollando un cuadro en el que llevemos cada una de las plagas. La primera de ellas fue la sangre, la segunda ha sido, o va a ser, a continuación la vamos a mencionar, la rana, y vamos a ver en cada una de ellas los pequeños detalles tan extraordinariamente importantes que la Biblia nos expresa. Entonces Yahweh dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Yahweh ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no quisieres dejar ir, he aquí que yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de los siervos de tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová Dios dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano. Por favor, subraye: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara. Ahora, ¿con qué vara es? Con la vara de Moisés, sobre los ríos y arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre todo Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron toda la tierra. Los hechiceros hicieron lo mismo. Por favor, subraye en el verso 7, los hechiceros hicieron lo mismo. ¿Por qué es tan importante este aspecto? ¿Por qué es tan importante que lo consideremos?
porque evidentemente nosotros vemos cómo en estas primeras plagas los hechiceros retan, se exponen a lo que Aarón y Moisés están haciendo, o Moisés y Aarón están haciendo, y ellos retan que ellos también lo pueden hacer. Lo pueden hacer y vemos cómo aquí el texto lo dice, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Sigue siendo interesante la pregunta. ¿Cómo estos hechiceros lograban hacer esto? ¿Cuál era la magia? ¿Cuáles eran los encantamientos? ¿De qué manera ellos lograban hacer esto? Quiero hacer una pequeña puntuación al respecto. De alguna manera todos nosotros hemos visto, sea en el circo, o en alguna presentación en teatro, o a través de la televisión, etcétera, hemos visto cómo los magos, por ejemplo, colocan a una persona dentro de una base, dentro de una caja, y posteriormente con una sierra parten esa caja y aparentemente la persona ha sido partida en dos partes. Esto es impresionante. Vemos cosas increíbles a través de la magia. Vemos cómo de un simple pañuelo aparece un conejo, una paloma, unas rosas, y todo esto pareciera ser algo sobrenatural. Pero precisamente tenemos claridad absoluta, estoy absolutamente seguro que si usted asiste a un evento como estos, repito, en un circo o algo por el estilo, usted tendrá la claridad en su corazón que eso que está viendo con sus ojos, que parece algo sobrenatural, no es más que una simple magia, un truco, un encantamiento. Es decir, son hombres que se han dedicado a estudiar y a preparar cómo engañar la vista, el ojo humano, de tal manera que nosotros no podamos percibir cuál es precisamente el encantamiento, cuál es el truco. Es importante resaltar esto por lo que vamos a ver a continuación en esta segunda plaga. Sigamos leyendo para encontrar a dónde quiero llegar. Dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme, vamos al verso 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad, por favor subraye este texto en este punto que es muy importante. Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcas sacrificios. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y el faraón contesta, esto aquí es un tanto risible, si me permiten usar esta expresión, y él dijo: mañana. Es decir, el faraón estaba tan angustiado con las ranas sobre su cama, sobre su mesa, en el baño. Bueno, no tenía baño, recuerde que dijimos que el faraón no tenía baños. En su entorno, por todo su lugar de trabajo, en los parques, en los patios, en los pasillos, por todas partes ranas. Usted puede imaginar esta escena, la hemos visto incluso en algunos países, algo muy parecido a lo que está narrando este texto bíblico. Millones de ranas por todas partes, sobre su piel, sobre su cuerpo, sobre su cama, sobre todo lo que ellos tenían. Pues sin lugar a dudas es algo terriblemente, perdón, use esta expresión, asqueroso, realmente algo feo. Pero lo interesante es que Faraón viendo esta situación, pide a Moisés que ore a Dios y le dijo: ora a Jehová. Es decir, aquí en este punto 2, frente a esta plaga, notamos cómo ahora Faraón reconoce, porque ya vemos que está reconociendo que hay un Dios poderoso. Ora a Jehová. ¿Para qué? Para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcas sacrificios a Jehová. Observen lo que él empieza a mencionar. Sin embargo, vemos que Moisés hace una pregunta muy interesante: ¿cuándo quieres que ore por ti? ¿Y qué contesta Faraón? Mañana. Es decir, tanto le incomodaban las ranas que no le dice: ahora mismo, por favor, Moisés, ahora mismo te pido que esta plaga desaparezca de mi casa, de mi vida, de mi familia, de mi pueblo, ahora mismo. No, le dice: mañana está bien. Suena interesante. Ahora, ¿qué tiene que ver esta historia? Y busquémosle una aplicación a nuestro diario vivir. Número 1, el río Nilo, las aguas del río Nilo, el Dios de Egipto, ha sido tocado por la mano de Dios a través de Aarón y de Moisés, y se ha convertido en un depósito de sangre completamente apestosa, de tal manera que
todos los seres vivientes sobre el río Nilo ahora mueren, a excepción de las ranas, porque las ranas tienen esa gran posibilidad de ser anfibias, no solamente estar en el agua, sino respirar el oxígeno en tierra. Y miles y miles y miles de ellas salen del río Nilo y ocupan todos los entornos y todas las viviendas de estas personas. ¿Qué tipológicamente está representando esto? Tipológicamente está representando la vida de nosotros específicamente hoy. Hoy tenemos tanta idolatría por tantas cosas a nuestro alrededor. Es decir, el río Nilo era el lugar de vida, era el lugar de esparcimiento, era el lugar de comodidad, era el lugar de lujos, era el lugar de trabajo, era el lugar de comercio, era el lugar de turismo. El río Nilo tenía todo en sí, conformaba, todo giraba alrededor del río Nilo. Algo así como lo que vemos hoy. Nuestra vida gira en torno al trabajo, a los viajes, a las vacaciones, a las comodidades, a los lujos, a las vanidades. Exactamente igual. Ahora Dios, ¿qué hace? Ataca directamente a esta plaga del río Nilo y de él empieza a salir toda la putrefacción de cientos de miles de millones de peces que ahora mueren, y por supuesto empieza un proceso de descomposición y de olor apestoso, y dentro de todo ese ambiente malsano que se está viviendo, ahora aparecen millones de ranas que llegan a este lugar. ¿Qué nos quiere mostrar el Señor en este proceso? Que así cuando nosotros estamos tan cómodos, sumidos en comodidades, en placeres, en vanidades, todo esto se convertirá en ranas. Es decir, que nosotros no podemos tener nuestros ojos puestos en esas vanidades, no podemos tener nuestros ojos puestos en esa idolatría, no podemos tener nuestros ojos puestos en esas facilidades que el mundo nos ofrece. Y hoy es interesante ver cómo toda la vida de los seres humanos está organizada de la siguiente manera: trabajar, comer, dormir, planear vacaciones, tener niveles educativos, la escuela, la universidad, tener ahorros, tener posiciones, tierras, comodidades, una buena pensión en un trabajo, posiblemente para muchos. Es decir, ahorrar, tener comodidad. Todas esas comodidades que tú puedas tener, estas comodidades las tuvo Egipto por muchos años. Estas comodidades y todos estos beneplácitos que el mundo le ofreció a Egipto los pudieron disfrutar por muchos años. Pero un día, en la autoridad de Dios, todo aquello que para nosotros es comodidad, que para nosotros es prestigio, que para nosotros es poder no solamente político, económico, social, cultural, todo aquello que es Dios, simplemente el Padre Eterno con una sola acción lo tira completamente al piso. ¿Qué significa que lo tira completamente al piso? Significa que aquello en lo que nosotros nos apoyamos, en aquella vara que nos apoyamos, esa vara hoy se convierte en culebra. Y esa culebra tipifica la mentira, esa culebra tipifica el engaño, esa culebra tipifica las vanidades del hombre, esa culebra tipifica el egoísmo del ser humano, esa culebra tipifica la distancia que el hombre hoy mantiene del Dios Todopoderoso. ¿Qué significa? Que muchas personas hoy dicen, sí, bueno, yo creo en Dios. Por supuesto, yo creo en Dios. Pero creer en Dios y creerle a Dios es una extremada gran diferencia. Cuando nos acordamos que hay un Dios todopoderoso, cuando evidentemente entramos en los procesos de crisis, de enfermedad, crisis económica, crisis familiar, un problema de salud, allí es cuando nosotros sabemos que en el fondo de nuestro corazón hay un Dios poderoso. Me gusta esta palabra del libro de Romanos. En el capítulo 9, verso 17, dice la palabra: porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurece el corazón. ¿Por qué tomé este texto de Romanos capítulo 9, verso 17? Por lo que viene a continuación. Y las ranas se irán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Yahweh tocante a las ranas que había mandado a Faraón. ¿Qué dice el verso 13?
E hizo Yahweh conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Apestaba la tierra. Apenas vamos en la segunda de las plagas y nos damos cuenta que ya en este momento la descomposición, el aire, el ambiente, las aguas y todo lo que en un principio era el placer, la comodidad, la vanidad, el orgullo de Egipto, ahora se encuentran totalmente devastados. Quiero seguir hablando de la aplicación de todo esto a nuestras vidas. ¿Cuántas gentes se han ocupado de tener esas vanidades, esas riquezas, esas posesiones y todo lo que el mundo en su vanidad ofrece? Pero sin embargo, en sus corazones se alberga tristeza, soledad, angustia, temor, egoísmo, todo lo demás. Y el Señor quiere precisamente mostrarnos hoy que toda esa contaminación la tenemos en nuestro corazón, porque el primer lugar en nuestro corazón no es Dios Todopoderoso, sino que el primer lugar en nuestro corazón, repito, son otros quehaceres, los títulos, las posiciones, el dinero, y etcétera, y las vanidades. Así es que en el texto que vamos, en la segunda de las plagas, nos daremos cuenta de algo muy importante. Pero viendo Faraón, verso 15, que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Recordemos que tratamos en el primer tema, el día de ayer, la importancia del libre albedrío. Y vamos a dar respuesta inmediatamente a una segunda pregunta. ¿Son todas estas plagas que estamos mencionando preparadas por Dios con el propósito de sacar a Israel de su cautividad? Gracias por las respuestas que ustedes me enviaron, muy acertadas, con gran discernimiento. Evidentemente la respuesta es no. Estas plagas no fueron preparadas por Dios en su plan, en su omnipotencia, absolutamente para sacar al pueblo de Israel. Fueron puestas precisamente para que Egipto reconociera que hay un Dios todopoderoso. ¿Quién es ese Dios todopoderoso? ¿Quién es esa autoridad suprema? ¿Quién es quien tiene el control? ¿Y quién es ese gran yo soy? De tal manera que toda esta experiencia que vamos a estar viendo a través de todas estas plagas tienen como propósito mostrar a Egipto que hay un Dios, el Dios de los hebreos, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de todo lo invisible. Muy interesante. Vamos entonces al verso 16 para adentrarnos a la tercera de las plagas, los piojos. Así es que le pido, por favor, vaya tomando nota. Primera plaga, sangre. Segunda plaga, las ranas. Y tercer plaga, los piojos. Este va a ser nuestro primer grupo. Recuerden que vamos a dividir las 10 plagas en 3 grupos. Primer grupo hasta el momento, sangre, ranas y piojos. Mañana continuaremos con el segundo grupo, definiendo cada uno de ellos, y veremos cuál importante es las que ocupan el primer nivel, las que ocupan el segundo nivel y las que ocupan el tercer lugar. Vamos al verso 16. Entonces Yahweh dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara. Por favor, observen, di a Aarón. Quiero insistir muchísimo en esto porque siempre pensamos que ha sido Moisés, la vara de Moisés. Pero el texto es muy claro cuando nos habla de Aarón. Y hay una razón y hay una respuesta, obviamente, por qué Aarón y por qué Moisés. Veamos. Di a Aarón. Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, di a Aarón, porque recuerden que Aarón es el líder. Moisés es la autoridad. Moisés ha sido delegado por Dios. Vimos esa palabra muy puntual, Elohim, y dijimos que aquí Elohim no significa Dios. Aquí Elohim, entre varios conceptos de la palabra Elohim, que la utilizamos para Dios, para ángeles, para jueces, para autoridad, para líderes. Aquí aplica precisamente esta porción, Elohim, un hombre de autoridad. Di a Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Interesante, y que no se me pase a mencionar este aspecto. En la plaga anterior, en las ranas, vimos cómo dice el texto que los hechiceros también trajeron ranas a Egipto.
Bueno, repito, eso lo vemos hoy. Los magos traen conejos, traen palomas, no sé cuántas cosas. Y asimismo las hacen desaparecer. Pero observen que aquí hay algo muy interesante. Produjeron ranas también los magos, pero no lograron desaparecerlas. ¡Qué interesante! Los hechiceros lograron traer ranas, producir ranas, crear ranas, digo comillas, la palabra crear tal vez no es suficiente allí o tal vez no es apropiada. No es que crearon, trajeron ranas, satisfacen al faraón con lo que hacen, pero luego no lograron desaparecerlas. ¿Cuándo se desaparecieron completamente las ranas? Después de que Moisés ora a Dios y le pide que ahora se termine esta situación. Y dice que las juntaron por montones y la tierra apestaba. Vamos a ver entonces ahora en el 16 qué pasó con los piojos. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara. Por favor, subráyelo, verso 17. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara, y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias, en todo el polvo de la tierra se volvió piojos, en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero, subraye el pero, coma, no, subráyelo en un círculo, subráyelo por favor, pero no pudieron. Los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, por favor, preste atención. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Yahweh lo había dicho. Observen, a partir de este momento sucede algo extraordinario. Ya en las 3 primeras plagas que hemos visto, sangre, ranas y piojos, en la tercera de ellos hasta ahí les llegó la fuerza, la capacidad, el encantamiento, la brujería, la ilusión, el método cualquiera que sea, científico, químico, lo que sea que los hechiceros hacían, hasta aquí les llegó su capacidad. No pudieron más. Es más, ahora ellos estaban llenos de piojos, no soportaban estos piojos. Tal vez ni la rana ni los piojos causen muerte, tal vez no maten, pero lo que sí es cierto es que incomodan horrorosamente. Ahora, vamos a ir a nuestra cuarta plaga inmediatamente, en el verso 20, porque a partir de esta plaga sucede algo sobrenatural e importante. A partir de esta plaga, los hebreos fueron protegidos completamente por la mano de Dios. Veámoslo. Verso 20, estoy en el capítulo 8, verso 20. Yahweh dijo a Moisés, levántate de mañana. Observen, es la segunda vez que Dios le habla a Moisés y le dice, levántate de mañana y ponte frente a Faraón. He aquí, él sale al río. ¿Recuerdan que ya había salido el río? Y ya dijimos a qué es que sale al río. Ahora aquí nuevamente en el verso 20 Dios le dice a Moisés nuevamente, ve desde muy temprano en la mañana al río, porque acuérdate que Faraón todas las mañanas sale a hacer sus necesidades allí donde nadie lo vea, etcétera, etcétera. He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tu siervo, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Observen que en cada una de las plagas Dios envía a Moisés y le dice, dile esto. ¿Qué es lo que tiene que decirle? Deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Y en cada una de las ocasiones que Moisés habla con Faraón hay una advertencia. Interesante que veamos algo. Vamos a nuestro segundo cuadro. Primer cuadro, sangre. Observen el primer cuadro para que usted vaya tomando nota. Sangre, ranas y piojos. Vamos a nuestra segunda columna. En nuestra segunda columna empezamos ahora ¿con qué? Empezamos ahora con las moscas. Vamos a ver la segunda columna. Siempre en las primeras líneas
con cada una de las tres columnas que vamos a desarrollar, hay una advertencia, vamos a decir, una advertencia grave, hay una advertencia fuerte, es decir, hay una advertencia, si tú no haces esto, vas a tener una consecuencia muy fuerte. En las segundas líneas vamos a tener una segunda advertencia menos fuerte, vamos a decir una advertencia leve, y en la tercera línea nos daremos cuenta que las siguientes plagas ya no hay una advertencia, se sucede la plaga, pero la advertencia prácticamente aquí ya no existe. Lo vamos a ver en detalle porque luego al final yo presentaré ya mi cuadro completamente listo, espero que usted tenga exactamente o coincidamos en el cuadro que estamos desarrollando. Dice entonces: y aquel día yo apartaré de la tierra de Gosén, por favor subraye el verso 22, y aquel día yo, ¿quién? Yahweh, apartaré la tierra de Gosén. Recordemos cuál es esta tierra de Gosén. Gosén, ¿qué significa? Tierras de pastos. Recordemos cuando Jacob vino con sus 11 hijos, ya José estaba en tierra de Egipto, vino a ocupar ¿qué tierra? La tierra de Gosén. En esta tierra de Gosén, tierra de pastos, porque esta era una familia de pastores. Entonces ahora Dios dice: separaré, apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, subráyelo por favor, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Por favor, subraye, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y en el cuadro que usted está llevando a cabo o que está haciendo en su agenda, por favor, en esta columna número 2, en el primer lugar coloca moscas y coloca apartamos a Gosén para que ellos no sean afectados por las moscas. Estamos haciendo un cuadro sinóptico de todo lo que el texto nos narra. Y yo pondré redención, por favor subraye la palabra redención, redimir. Una palabra extraordinariamente importante en la vida del creyente, porque recordemos que el libro de Éxodo, ¿de qué nos habla? De redención. Yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Yahweh lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas. Por favor, si una sola mosca, no sé si usted vive esta experiencia, pero yo la vivo particularmente, cuando aparece solo una mosca, es una situación horrorosa. Muy incómoda, muy fea. Si usted está en un restaurante y aparece una mosca, eso es terrible. Aquí mismo en los estudios de grabación, si estamos grabando y aparece una mosca, es terrible. A la hora de estar consumiendo nuestros alimentos y aparece una mosca, es una cosa muy incómoda. Pues imagínense millones de moscas tocando sus alimentos, tocando tu cuerpo, tocando tu casa, tocando todo cuanto existe. Sin lugar a dudas es una experiencia muy delicada. Entonces dice: y Jehová hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas. No solamente eran moscas comunes, eran moscas molestísimas. Sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Qué expresión tan impresionante. La tierra fue totalmente corrompida a causa de ellas. Recordemos que las moscas en sí son portadoras de todo tipo de gérmenes, de virus, de contaminación, de suciedad, de desperdicio. En sí las moscas como tal son esos alimentos que contaminan. Y aquí se sucede algo muy importante en el verso 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, observen, Faraón ahora llama a Moisés y a Faraón y les dice, ¿qué les dice? Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Aquí Faraón empieza como a ceder frente a esa petición, pero recordemos que Dios endurece el corazón de Faraón, porque ya dijimos que entonces Faraón aquí no dispone de libre albedrío. Está en esa lucha interna, tal vez queriendo hacer algo, pero ya Dios no se lo va a permitir. Sin embargo, llama a Moisés y a Aarón y les dice, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra, es decir, aquí mismo. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así,
porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. ¿Cómo es que tú quieres que adoremos a Dios en esta tierra? Una tierra pagana, una tierra de idolatría, una tierra de brujería, de hechicería, una tierra de inmundicia. ¿Cómo pretendes tú que nosotros hagamos sacrificio en esta tierra de egipcios? He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearán? Camino de 3 días iremos al desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Observen, algo muy importante hay aquí en este texto que le pido por favor que subraye. ¿Qué es lo que quiero que subraye? Camino de 3 días. ¿Qué significa? Esto es tarea importante. Atención a todos los alumnos seguidores de Estudio Bíblico que perfectamente contestan su tarea y oportunamente lo hacen. Muchas gracias. Aquí está la tarea. Verso 27 del capítulo 8. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos lo dirá. Por favor, la tarea es explíquenos, cuéntenos qué significa camino de 3 días. ¿Por qué no dice camino de 2 días, camino de 30 días, camino de 15 días? ¿Por qué específicamente es camino de 3 días? Y en el verso 28 se sucede algo extraordinariamente importante y usted tome nota, subraye el verso 18. Dijo Faraón, segunda promesa de Faraón a Moisés. Dijo, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios. Ya aquí no es un Jehová desconocido. ¿Quién es ese Dios que ustedes me mencionan? ¿Quién es ese Yahweh que ustedes mencionan todopoderoso? ¿Quién es? Yo no lo tengo en mi lista de dioses, yo no lo conozco, para mí es absolutamente nada. Y ahora aquí dice, ofrezcáis sacrificios a Yahweh vuestro Dios en el desierto, atención, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas que vayan de Faraón se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo, mañana, con tal de que Faraón no falte más, no dejándolo ir al pueblo a dar sacrificio a Yahweh. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Yahweh, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de los siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció esta vez su corazón y no dejó ir a su pueblo. Ya Dios así lo había determinado. Vamos en la plaga número 4. Vamos a dejarlo hasta este punto. Mañana continuaremos con la plaga 5. Tenemos que avanzar. Pero ¿qué es importante aquí? Observen, ya en este punto de la plaga número 4, observen que el texto ya no nos habla ni de encantamientos, ni de brujos, ni de hechiceros, ni de los sabios del faraón, porque ya los sabios del faraón estaban llenos ¿de qué? Ya estuvieron llenos de ranas, ya estuvieron completamente inundados de piojos, ahora estaban inundados de moscas, y aquí en este punto nos damos cuenta que los sabios y los hechiceros ya no fueron capaces de continuar adelante con sus encantamientos, con sus magias, con sus trucos, porque definitivamente aquí el poder de Dios ya los tenía absolutamente fuera de línea, fuera de combate. Así es que mañana entraremos a nuestra plaga número 5, o a la plaga número 5 mejor, hablando de lo que significa la plaga en el ganado, en todos los animales, las úlceras que todo esto produjo. Lo veremos en la plaga número 6 y veremos también la plaga número 7, que es la plaga del granizo. Bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias. Apasionante, ¿verdad? Muy interesante. Y yo sé que vamos un poco muy rápido, pero sé que el mensaje está quedando, porque quiero invitarlos para que ustedes, por favor, estudien un poco más allá. El tiempo es corto, la explicación es breve, pero creo que estamos tratando de hacer lo mejor posible para que discernamos esta historia, que no nos quedemos con lo poco que leemos, sino que profundicemos más, porque el propósito es amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Mis amados, muchísimas gracias. Shabbat Shalom todavía no, es el fin de semana. Shalom para todos. Shalom, alejen. Bendiciones. Mañana continuamos.